Hermanas y hermanos, la paz esté con ustedes. Les habla Ángel David Prada. Desde siempre han existido estos adivinadores, leedores de cartas, evocadores de muertos, espiritistas, brujos, hechiceros, etcétera, etcétera. Lo asombroso es que todavía en este siglo sigan existiendo, y más asombroso todavía es que haya tantas personas que sigan creyendo en estos embaucadores de oficio. En este video quiero mostrarte qué dice el Señor en la Biblia sobre esto y tratar de mostrarte la mentira, las mentiras y la falsedad que hay detrás de estos adivinadores, leedores de cartas, etc. Vamos a llamarlos hechiceros, y aquí incluimos también a los espiritistas. Entonces vamos a comenzar viendo lo que nos dicen las Escrituras, lo que nos dice la palabra de Dios. Los textos en la Biblia son muy abundantes, hay una gran cantidad, y para no hacer el video tan largo voy a leerles unos pocos que nos dan idea de lo que el Señor refiere y cómo el Señor condena enérgicamente estas prácticas. Así, entonces, por ejemplo, leemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 14. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Entonces, este es un texto del Antiguo Testamento donde el Señor hace una prohibición tajante sobre estos adivinadores. Vamos a llamarlos hechiceros, brujos, espiritistas. Y fíjense lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Yo me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo expedito contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. También en el libro del Apocalipsis leemos, capítulo 22, versículo 15, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. También en el versículo 21.8, el Señor allí nos dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como pueden ver, hermanos, la palabra de Dios es contundente y es tajante, y el Señor ubica en un mismo saco, por decirlo así, a estos embusteros, a estos hechiceros, con los embusteros, con los que practican mentira. Y ya está diciendo, a ellos sí les está diciendo cuál es su futuro. Estos que se encargan de adivinar el futuro, ya el Señor les dice cuál es su futuro, a ellos y a todos los que practican dichas cosas. Ahora, ¿por qué el Señor prohibirá esto? Fíjense que hay dos elementos. Uno, que lo prohíbe porque esto es una mentira, es una falsedad. Dice el libro del Eclesiástico, ¿acaso puede salir pureza de la impureza? ¿Acaso puede salir verdad de la mentira? Si esto es mentira, ¿qué verdad le pueden decir al hombre? Ninguna.
Entonces fíjense que los textos del Apocalipsis, todos están dentro de esta calificación de embusteros, de los practicantes de las mentiras. Ese es un detalle. Lo otro es que si nosotros, los cristianos, hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, ¿cómo vamos a acudir a una persona para que nos diga cuál es el futuro? Esto sería dejar a Dios a un lado para dedicarnos y hacerle caso a una persona. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en la carne su esperanza. Por lo tanto, esto sería como dejar a Dios a un lado, que sí conoce la verdad, que sí nos tiene un futuro, para intentar creer en una persona que no sabe nada. Quiero decirle algo, hermanos, y es que el futuro no existe. El futuro es una posibilidad, no es una realidad. Es una posibilidad que depende de nuestra situación presente. El pasado ya se hizo, el presente lo estamos construyendo, y el futuro es una posibilidad que nosotros decidimos si se hace realidad o no. Entonces, el futuro sería largo hablar sobre esto y explicar, quizás esto es un tema polémico, pero realmente no existe. Hay un futuro que Dios ha hecho para nosotros, y eso está claro en la Biblia, y lo leemos en Efesios 1:4. Dios nos predestinó antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Ese es nuestro futuro, entre otros. Otras cosas que el Señor ha predestinado para nosotros. Un futuro que el Señor tiene para nosotros también es que ha subido al cielo y fue a prepararnos un lugar. Así lo dice en la Biblia, en su palabra. Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho. Entonces, ese futuro es el futuro que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero fíjense que es un futuro que depende de nosotros. La Biblia dice que a todos Dios nos predestinó para ser santos, inmaculados en su presencia en el amor. A todos nos predestinó para salvarnos. Ese es el futuro. Y sabemos que no todos nos vamos a salvar. Muchos escogen el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Y pocos escogen el camino estrecho, que lleva a la vida. Entonces, si Dios nos ha predestinado a todos para salvarnos, ¿por qué algunos se salvan y otros no? Simplemente, hermanos, porque ese futuro lo decidimos nosotros en nuestra libertad. Entonces, el futuro no existe, y es una tontería creer que estos adivinadores van a decirnos a nosotros cuál es la verdad de lo que va a ocurrir. ¿Tú quieres saber la verdad de tu vida? Lee la Biblia y el Señor te va a decir lo que debes vivir en el presente para que te des cuenta a dónde vas a ir en el futuro. No hay más nada. Fíjense que un detalle que nos puede ayudar a entender la mentira de estos brujos es una amiga que creía mucho en estas personas, y en una oportunidad fue donde un brujo, y este brujo le dijo: mire señora, esto es un vecino que le montó un trabajo. Y desde ese día esa señora más nunca creyó en los brujos. ¿Y saben por qué? Porque la señora vivía en una hacienda y prácticamente no tenía vecinos en kilómetros a la redonda. Entonces, esta es parte de la mentira de estos embaucadores de oficio, de usar sitios comunes. ¿Quién no tiene vecinos? ¿Quién no tiene un mal día y de repente viene un brujo de esto y te dice: no, ese fue un vecino que te hizo un trabajo? ¿Quién no ha tenido quizás un pequeño encontronazo con un vecino? Son sitios comunes que usan estos para engañar a las personas. Por ejemplo, los horóscopos. Los signos del zodíaco son limitados. ¿Cuántas personas, por ejemplo, del signo Cáncer existen, por ejemplo, en Venezuela? 100.000, 200.000, 300.000 de millones, de 39 millones de personas que somos. Y alguien en un horóscopo dice: Cáncer, hoy vas a tener una buena noticia. La probabilidad de que eso sea verdad es altísima en la medida en que mayor sea el número de personas que pertenezcan a este signo. Es un sitio común, y sin embargo hay gente que no se da cuenta del engaño que usa estas personas para aprovecharse de su ingenuidad. Entonces, este es un detalle por el cual el Señor nos está diciendo que aborrece esto. Uno, es una mentira, y dos, si nosotros somos cristianos, nuestro futuro, nuestra realidad debe estar en las manos de Dios, no en las manos de un hombre que no sabe nada
de lo que realmente va a ocurrir en el futuro nosotros, el cual ese futuro lo decidimos nosotros en base a nuestros actos, en base a nuestra decisión de lo que va a pasar más adelante. Fíjense que otro detalle con respecto a los espiritistas, para darnos cuenta, y aquí sería el otro elemento, los espiritistas, ellos hablan de que se comunican con los muertos. Otra mentira más, otros embaucadores más. Fíjense que el Señor en la Biblia, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, dice que Lázaro va al seno de Abraham, va al cielo, y el rico va a un sitio de tormento, va al infierno. En la parábola el Señor deja ver que el que está en el infierno allí está y el que está en el cielo allí está. Entonces es una realidad, y también en la carta a los Hebreos el apóstol Pablo nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y si después del juicio vas al cielo con el Señor o al infierno, al sitio de tormento. Y no es verdad eso de que algunas personas quedan vagando en el mundo, quedan vagando su espíritu. Eso no es cierto. Eso no está en la Biblia. Entonces, lo que sí está claro en la Biblia, y eso lo dice el libro del Apocalipsis, es que al mundo fueron arrojados unos espíritus, y es la serpiente antigua, el gran dragón, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo, el cual fue arrojado al mundo con sus ángeles. Eso sí está en el mundo. Y estos embaucadores que dicen que hablan con los muertos, cuando alguno de estas personas, supuestamente estos espíritus de un muerto, habla con quien está llamándolo, tengan la seguridad que es un espíritu maligno de este mundo, Satanás o sus ángeles, el que está hablando a través de esa persona. Si no es parte de su teatro o alguna sugestión que le hace, por la cual hace creer que es un espíritu el que está hablando ahí. Eso es la realidad. Fíjense la mentira de esto. Si fuera verdad, hermanas y hermanos, que los espiritistas se comunican con los muertos, y se lo recalco, si fuera verdad que los espiritistas se comunican con los muertos, no existirían cangrejos, personas asesinadas que no se saben quién los mató. Incluso a veces descuartizan a alguna persona y no saben dónde está la cabeza, la mano, etc. ¿Ustedes saben quién sería el mejor testigo de un asesinato? El muerto, el fallecido. Y sin embargo no es así. Lo que demuestra la verdad que está diciendo el Señor, que estos son unos embusteros, y todos esos embusteros van al lago que arde con fuego y azufre. Si fuera verdad, repito, todas estas agencias policiales de detectives tuvieran espiritistas como los principales detectives. Murió una persona, mira, murió fulano, llama ahí al medium, dile a él, que le pregunte al muerto quién fue que lo mató. ¿Y dónde fue que lo enterraron? Porque no conseguimos el cuerpo. ¿Es así? No es así. Lo que demuestra la falsedad, la mentira de estas personas, y esa mentira demuestra a quién están siguiendo, porque dice el Señor claramente que el diablo ha sido homicida desde el principio y es el padre de la mentira. Porque cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque es el padre de la mentira. Y estos son mentirosos. Entonces, esta es una realidad, hermano, que debe ayudarnos a usar nuestro sentido común y darnos cuenta cómo estas personas están engañando, aprovechándose de la ingenuidad y de la ignorancia de muchas personas que desconocen esta realidad y sobre todo que desconocen la palabra de Dios. La palabra de Dios que habla de que el que muere va al cielo o al infierno y no hay más nada. No es que queda pagando por allí. ¿Hay algunos espíritus que hablan? Sí, pero tengan la seguridad que no son los espíritus de los muertos. Finalmente, en esta onda les quiero leer el futuro. Y fíjense cómo se los voy a leer. A todos. Y lo voy a leer en base a lo que dice el libro del Apocalipsis. Y este futuro va a ocurrir. Leo el futuro. Dice el Señor que Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. ¿Qué les parece? Es algo que está en nuestro futuro. ¿Y ese futuro será para todos? Sí, para todo el que decida seguir al Señor. Seguir al Señor, esta realidad la vivirá y será un motivo de un gran gozo y de alegría. Entonces,
les dejo esto. ¿Quieren saber cuál es su presente y qué es lo mejor para su presente? Vamos a leer la Biblia. Ahí el Señor nos dice lo mejor y lo que nos va a llenar de felicidad y lo que nos va a orientar hacia un futuro espectacular. ¿Quieren saber cuál es ese futuro? En la Biblia el Señor en su palabra nos lo dice clarito. Y nos lo está diciendo de 1001 formas que nos espera en el cielo y hay un camino para llegar allá. Ese es el futuro. Y Jesús lo dijo, que ese camino es Él, el cual es el camino, la verdad y la vida. Bien, hermanos, hasta aquí este video. Que el Señor te bendiga grandemente.